Hola, buenas tardes. Mi nombre es Undino Cigarrán. Comparto comoderación con la doctora Emma Huarte en esta sesión que se presenta como muy apasionante y muy interesante también. Espero que todos participen con sus preguntas. Y sin más, pasamos a la primera comunicación, que dicho sea de paso, ha recibido la mención de mejor comunicación en el tema que será de hemodiálisis y que la presenta la doctora Monique Raya. Buenas tardes, mi nombre es Nuria Monill y les voy a presentar la comunicación Determinación del flujo de la fístula mediante el análisis por inteligencia artificial de la imagen térmica basada en infrarrojos. Como bien saben, la fístula arteriovenosa nativa se considera el acceso vascular de preferencia para pacientes sin hemodiálisis. A pesar de ello, su adecuado mantenimiento sigue siendo un reto, por lo que conviene buscar metodologías que nos permitan avanzarnos a su fallo. Se ha descrito el análisis térmico por luz infrarroja como un método que permite confirmar el funcionamiento de la fístula arteriovenosa nativa justo en el postoperatorio inmediato, pero no hay evidencia a día de hoy de su capacidad funcional. Este análisis térmico por infrarrojos nos permite evaluar la distribución de la temperatura en la anatomía del paciente, como pueden ver en la imagen inferior. Por otro lado, en los últimos años ha irrumpido la inteligencia artificial y hemos visto un crecimiento exponencial de esta tecnología. Gracias al incremento de la capacidad de computación de nuestros dispositivos, tenemos una nueva herramienta que nos permite identificar relaciones profundas y no lineales y, por lo tanto, se convierte en una herramienta de análisis. Esto significa que tenemos mucho potencial en el campo de la investigación, tanto para diagnóstico como predicción o personalización del tratamiento. Con esto en mente, se plantea como objetivo el estudio de imágenes térmicas por infrarrojos combinados con redes neuronales para crear un modelo que permita cuantificar el flujo de la fístula arteriovenosa nativa. Se ha seguido la siguiente metodología. Se ha realizado un estudio piloto transversal con datos de 39 pacientes y un total de 748 imágenes térmicas basadas en infrarrojos tomadas previamente a la sesión de hemodiálisis. En el momento de adquisición de estas imágenes, además, se realizó una ecografía Doppler para poder estudiar la hemodinámica y obtener el flujo de la fístula. Todos los pacientes incluidos en el estudio presentaban una fístula arteriovenosa nativa en la extremidad superior. Para el posterior análisis se consideraron 3 grupos de imágenes de acuerdo con el flujo obtenido en la ecografía, siendo aquellos menores de 750 ml por minuto pertenecientes al primer grupo, el segundo grupo determinado por pacientes con flujos entre 750 y 1500 ml por minuto y el último grupo para pacientes con flujos mayores a 1500 ml por minuto. Debemos entender la inteligencia artificial como el campo de la ciencia por computación que intenta imitar los procesos humanos, tales como la habilidad de aprender o de almacenar conocimiento. En este campo encontramos un subgrupo conocido como Deep Learning que basa las estructuras de sus algoritmos en las estructuras de las redes neuronales de nuestro cerebro. La literatura ha demostrado la utilidad de un tipo de red concreta que se conoce como red neuronal convolucional para el tratamiento de imágenes, que es un caso como el que nos ocupa. En la imagen de sus pantallas pueden ver un esquema de cómo funciona este tipo de red neuronal, en que básicamente tenemos una capa de entrada en la que nosotros introduciremos las imágenes y estos datos van a ser separados y distribuidos de acuerdo con un conjunto de pesos. Se realizarán un conjunto de acciones de acuerdo con funciones matemáticas y finalmente se generará un output en la capa de salida de acuerdo con los pesos que son determinados según la importancia que aprende a reconocer la red neuronal. Para asegurarnos de que nuestro algoritmo será capaz de trabajar con datos de futuros pacientes, es importante evitar lo que se conoce como overfitting, es decir, que nuestro algoritmo solo sea capaz de trabajar con los datos que le presentamos inicialmente. Es por eso que es importante dividir las imágenes, en este caso, o los datos que tuviéramos, en grupos de training, test y validación, en este caso con unos porcentajes del 70 y el 15%, de forma que con el primer grupo mayor hacemos el entrenamiento, lo testeamos con un segundo grupo del 15% y finalmente lo validamos con el 15% restante como si fueran datos de nuevos pacientes que el algoritmo nunca ha visto antes. A continuación se presentan los resultados obtenidos. Los pacientes participantes presentaban una edad media de 68,2 años y el 79% de ellos eran del sexo masculino. Se ha generado con estos datos un modelo con una precisión de 0,783.
En la tabla inferior se presentan los datos obtenidos para los grupos 1, 2 y 3 de acuerdo con el flujo obtenido, y en la imagen de la derecha pueden ver un ejemplo de las imágenes de infrarrojos obtenidas para un paciente sin fístula, un paciente con flujo de 600 ml por minuto, un paciente con 1400 ml por minuto y un paciente con alto flujo de 5000 ml por minuto. Como pueden ver, el aumento de flujo supone un aumento de la temperatura e incluso se puede apreciar en los dedos el enfriamiento que representa al final de la extremidad. En conclusión, el análisis con Deep Learning de las imágenes con infrarrojos de la fístula arteriovenosa se presenta como potencial herramienta de cuantificación del flujo no invasiva y de fácil implementación, que puede permitir la toma de decisiones de modo inmediato. Gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Nuria Monill y voy a presentar la comunicación oral, simulación computacional de fluidos, como modelo predictivo de la maduración de la fístula arteriovenosa. Como saben, la fístula arteriovenosa nativa se considera como un acceso vascular de preferencia para pacientes en hemodiálisis. El comportamiento hemodinámico de esta afecta a su desarrollo y, en consecuente, a su maduración, pero a día de hoy no existe un modelo predictivo que se base en ello. La simulación computacional por fluidos, CFD por sus siglas en inglés, permite estudiar la dinámica de un flujo bajo condiciones establecidas, obteniendo información respecto a las velocidades, presiones y otros parámetros. La dinámica de fluidos es el área de conocimiento que trata sobre la simulación numérica de fluidos, la transferencia de calor y otros fenómenos. Tiene su origen en la combinación de dos disciplinas tales como la mecánica de fluidos y el cálculo numérico. Se rige por un conjunto de ecuaciones de conservación que también pueden ser aplicadas a estructuras anatómicas. Actualmente tiene muchas aplicaciones en el campo de la salud, como pueden ver en las imágenes inferiores. Por ejemplo, en casos de simulaciones cardíacos, del sistema respiratorio o, como no, el de la fístula. Con esto en mente, el objetivo ha sido validar in vivo, mediante un estudio piloto, la simulación computacional de fluidos como una herramienta útil para la generación de modelos predictivos en la evolución hemodinámica de la fístula arteriovenosa nativa. La metodología llevada a cabo ha considerado un estudio piloto en 7 pacientes con fístula arteriovenosa nativa incidente. Se ha llevado a cabo un estudio morfológico mediante resonancia magnética nuclear y un hemodinámico por ecografía Doppler, ambos a la semana y al mes desde la creación de la fístula, y posteriormente se ha realizado un estudio mediante simulación computacional de fluidos. Para poder llevarlo a cabo es necesario obtener una geometría, en este caso personalizada, de acuerdo con el paciente. Para obtenerla se debe hacer un tratamiento de la resonancia magnética nuclear, conocido como segmentación, en el que se delimita el área de interés, en este caso la luz de los vasos que conforman la fístula. Una vez se ha obtenido esta imagen, se puede generar el modelo 3D que ven en la imagen del centro, que luego será tratado para obtener el mallado. El mallado consiste en una serie de geometrías triangulares en la que podremos realizar la simulación propiamente. Para poder ejecutar nuestro modelo debemos determinar una serie de condiciones de contorno, como serían la velocidad o la presión, entre otras. También debemos determinar por qué zonas va a entrar y va a salir nuestro fluido y las características físicas de este. Por ejemplo, si queremos que el fluido sea sangre, si queremos que sea suero, agua, etc. También es importante determinar las características de la geometría y cómo debe comportarse esta al tipo de resistencia que debe ofrecer. En la imagen inferior pueden ver un zoom del mallado que comentábamos en la diapositiva anterior, que como pueden ver está constituido por una serie de triángulos conectados entre sí. La conformación de estos triángulos es crucial para una buena simulación, dado que todas las ecuaciones necesarias para ello se van a resolver en cada uno de estos nodos. Algunas de estas ecuaciones podrían ser las de velocidad o ecuación de momento que pueden ver en la esquina superior derecha. Como pueden imaginar, es necesario contar con dispositivos de alta capacidad de computación, dado que todas las ecuaciones deberán resolverse en cada uno de los puntos de unión de los triángulos. A una mayor complejidad de la malla obtendremos resultados más precisos, pero también supondrá un mayor coste, por lo que es importante encontrar un balance entre ambos aspectos. A continuación se presentan los resultados del estudio. Los pacientes
presentaban una edad media de 71 años y el 100% de ellos eran varones. En la tabla de la izquierda pueden ver los rangos de valores obtenidos para parámetros como la presión dinámica, la energía cinética turbulenta, la velocidad y el wall shear stress. Estos parámetros han sido seleccionados de acuerdo con la relevancia que se ha demostrado en estas simulaciones en la literatura. Pueden apreciar cómo las simulaciones de una semana y un mes presentan cambios sustanciales. Asimismo, en la derecha pueden ver la representación gráfica de estas simulaciones. Únicamente observando los cambios de color se puede apreciar el cambio hemodinámico que ha supuesto este paso del tiempo. Así pues, cabe concluir que el análisis por simulación computacional de fluidos es un método útil para estudiar la progresión de los cambios morfológicos y hemodinámicos en la estructura de la fístula arteriovenosa nativa desde el momento de su creación. Permite la determinación de los cambios evolutivos en velocidades, presiones y wall shear stress para generar modelos predictivos basados en simulación computacional. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, soy Iván Carmena, R4 del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, y voy a presentar este trabajo que hemos titulado Factores en etapa ERCA relacionados con una fístula arteriovenosa útil para hemodiálisis. Empezamos con la introducción. Señalar en primer lugar que la fístula arteriovenosa constituye el acceso vascular de elección en aquellos pacientes que inician terapia renal sustitutiva con hemodiálisis. Sin embargo, sabemos que de un 30 a un 65% de las fístulas arteriovenosas nunca llegarán a ser útiles para este propósito. Analizar aquellos factores que pudieran estar implicados en la etapa ERCA podría detectar perfiles de riesgo y ayudar a elaborar propuestas para mejorar la efectividad de las fístulas arteriovenosas como acceso vascular. Pasamos ahora a la parte de pacientes y método. Incluimos en el estudio a todos aquellos pacientes que iniciaron programa de hemodiálisis en nuestra unidad entre 2015 y 2020 procedentes de la consulta de ERCA. Así conseguimos 179 pacientes, de los que seleccionamos los 128 con una fístula arteriovenosa nativa como primer acceso vascular. Consideramos que la fístula arteriovenosa era útil si permitió su uso al menos durante los 90 días posteriores a la entrada del paciente en programa de hemodiálisis. Estudiamos la asociación existente entre la utilidad de la fístula y 36 variables demográficas, antropométricas, clínicas, analíticas y ecográficas antes de la creación de la fístula, durante el periodo de maduración y al inicio del programa de hemodiálisis. Llevamos a cabo un estudio de casos y controles, empleamos la prueba exacta de Fisher para inferencias con variables cualitativas y la t-de-Student o la Udemann-Whitney con variables cuantitativas. Por último, representamos la sensibilidad y especificidad de algunos parámetros mediante curvas ROC. Comenzamos a hablar de los resultados. En esta primera diapositiva podemos observar que un 74% de las fístulas fueron útiles en la primera sesión de hemodiálisis, encontrando diferencias estadísticamente significativas en función de la localización de las mismas. Así pues, fueron útiles en esta primera sesión un 66% de las fístulas radiocefálicas frente a un 83% en el caso de las humerocefálicas y humerobasílicas, con una P de 0,04. Pasados 90 días desde el inicio del programa de hemodiálisis, el porcentaje de fístulas arteriovenosas útiles se redujo al 69%, sin encontrar ya diferencias significativas en función de la localización de las mismas. Pasamos ahora a analizar aquellos factores que determinaban la utilidad de las fístulas a los 90 días desde el inicio del programa de hemodiálisis. Así pues, no encontramos diferencias en función de la edad de los pacientes, el género, la duración del seguimiento en la consulta de ERCA, el tiempo transcurrido desde la creación del acceso hasta su primera canalización o el modo de inicio de la terapia renal sustitutiva. Tampoco encontramos diferencias en función de la prevalencia de diabetes, el índice de masa corporal, la presencia de cardiopatía isquémica o vasculopatía periférica o el valor del índice de comorbilidad de Charlson ajustado por edad. No encontramos diferencias en función del filtrado glomerular estimado al inicio del programa de hemodiálisis, calculado mediante la ecuación MDR-D4, ni con diversos parámetros analíticos obtenidos en la primera sesión de hemodiálisis, como el fósforo, la IPTH, la 25-hidroxivitamina D, la hemoglobina, la ferritina, la transferrina, la albúmina, el colesterol total, el LDL colesterol, el HDL colesterol
la proteína C reactiva o el NT-proBNP. Tampoco encontramos diferencias significativas entre la utilidad de las fístulas a los 90 días desde el inicio del programa de hemodiálisis y la utilización de fármacos durante el seguimiento en la consulta de ERCA, como los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los agentes eritropoyéticos, los análogos del receptor de vitamina D, las estatinas, los antiagregantes o los anticoagulantes. Hablando ahora del mapeo ecográfico previo a la creación de las fístulas y considerando a las fístulas en su totalidad con independencia de su localización, no fueron predictores de utilidad de la fístula a los 90 días del inicio del programa de hemodiálisis ni el diámetro ni el flujo de la arteria humeral. Sin embargo, teniendo en cuenta ahora únicamente a las fístulas radiocefálicas, el diámetro de la arteria radial no predijo la utilidad de la fístula a los 90 días del inicio del programa de hemodiálisis, pero sí que lo hizo el diámetro de la vena cefálica. La mediana del diámetro en las fístulas útiles fue de 2,4 milímetros frente a los 2,2 milímetros en las fístulas no útiles, con una P de 0,041. En el caso de las fístulas a nivel de codo, ni el diámetro de la arteria humeral ni el diámetro de la vena cefálica fueron factores predictores de éxito. Considerando de nuevo la totalidad de las fístulas, sí que encontramos diferencias estadísticamente significativas en el flujo de la fístula arteriovenosa medido en la arteria humeral y en el diámetro de la vena arterializada en la ecografía realizada durante el periodo de maduración. Así pues, la mediana de flujo de la fístula medido en la arteria humeral fue de 685 ml por minuto en aquellas fístulas útiles 90 días después del inicio de hemodiálisis, frente a 457 ml por minuto en aquellas fístulas no útiles, con una P de 0,018. La media del diámetro de la vena arterializada en aquellas fístulas útiles fue de 5,8 milímetros, mientras que fue de 5 milímetros en las no útiles, con una P de 0,007. La mejor área bajo la curva en el caso del flujo de la fístula medido en la arteria humeral la encontramos a los 475 ml por minuto, con una sensibilidad del 75% y una especificidad del 53%, mientras que la mejor área bajo la curva en el caso del diámetro de la vena arterializada la encontramos a los 4,9 milímetros, también con una sensibilidad del 75% y una especificidad del 53% en la utilidad posterior de la fístula a los 90 días desde el inicio del programa de hemodiálisis. Finalmente, concluimos que aproximadamente un 30% de las fístulas arteriovenosas creadas con criterios ecográficos no tendrá una duración superior a 3 meses desde el inicio del programa de hemodiálisis, con independencia de su localización, que no hemos encontrado ningún factor demográfico ni clínico en ERCA capaz de predecir el fallo de las fístulas arteriovenosas, que el diámetro de la vena cefálica en el mapeo prequirúrgico es el único factor de éxito en las fístulas radiocefálicas y que solamente algunos parámetros ecográficos durante el periodo de maduración, como el flujo de la fístula o el diámetro de la vena arterializada, se asocian con un mayor éxito del acceso. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es John Struck y soy residente de nefrología en el Hospital Universitario de Torrevieja. Quiero presentaros nuestro estudio titulado Anticoagulación oral en hemodiálisis que estamos haciendo, que hemos realizado en nuestro servicio. Este es el índice que se seguirá durante la presentación. Para introducir, he de señalar que la fibrilación auricular es la arritmia crónica más frecuente y lo es todavía más en los pacientes en hemodiálisis con una prevalencia del 15 al 40% y que, por tanto, es la principal causa de anticoagulación en nuestros pacientes. Además de ello, hay que recordar que estos pacientes se caracterizan por un aumento del riesgo tanto hemorrágico como trombótico y que el tratamiento con warfarina aumenta el riesgo de sangrado, de calcificación vascular y de calcifilaxis. Por todo ello, se recomienda reevaluar anualmente los objetivos y el riesgo-beneficio del tratamiento anticoagulante. Para calcular el riesgo de accidente cerebrovascular, utilizamos el score CHA2-VASc, con indicación clara de anticoagulación si la puntuación es mayor o igual a 2, mientras que para el riesgo de sangrado tenemos el score Hasbled, aunque su uso no se recomienda de forma sistemática. En esta diapositiva disponemos de ambos scores. Cabe señalar que mientras que en el CHA2-VASc se estratifica el riesgo en función de la puntuación en riesgo bajo, intermedio y alto con relevancia en la indicación de anticoagulación, en el Hasbled una mayor puntuación implica mayor riesgo sin establecer cortes que tengan implicaciones en la prescripción. Quería dar relevancia a los mecanismos que producen un estado prohemorrágico en pacientes con insuficiencia renal tales como alteración en la función de las plaquetas, disfunción endotelial y alteraciones en las interacciones plaqueta-endotelio.
y de igual manera aquellos mecanismos que producen un estado protrombótico en la insuficiencia renal y que conforman la tríada de Virchow, que son la lesión endotelial, el estasis sanguíneo y la hipercoagulabilidad. Los objetivos de nuestro estudio fueron conocer de nuestros pacientes en hemodiálisis cuántos tenían indicación de anticoagulación y de ellos cuántos están recibiendo tratamiento anticoagulante, así como qué tipo, los efectos adversos y la necesidad de modificar el tratamiento. También se registraron los predictores de riesgo-beneficio de anticoagulación. Para ello, se seleccionaron aquellos pacientes que llevaban más de 3 meses en nuestra unidad de hemodiálisis a fin de 2020 y se obtuvieron de ellos estos 3 tipos de datos. En primer lugar, datos generales que se obtuvieron de todos los pacientes y que consistían en datos epidemiológicos, tiempo de hemodiálisis, índice de comorbilidad de Charlson e indicación de anticoagulación. Después, en aquellos que tenían indicación de anticoagulación, si lo tenían prescrito, qué tipo, si se ha cambiado por otro y qué complicaciones ha tenido. Y finalmente, en los pacientes que tenían fibrilación auricular se recogió su puntuación en CHA2DS2 y en Hasbled. Empezando con los datos generales, en total se obtuvieron datos de 87 pacientes con una edad media de 68,4 años, un 72,4% de varones, un índice de comorbilidad de Charlson alto de 8,41, una mediana de 2,41 años en hemodiálisis y con indicación de anticoagulación de 25 pacientes. No se encontraron diferencias significativas entre aquellos que tenían indicación de anticoagulación y los que no, pero existe una tendencia en aquellos con indicación ya que tenían mayor edad y comorbilidad. Entre los 25 pacientes que tenían indicación de anticoagulación, 20 era por fibrilación permanente o paroxística, 3 por trombosis previas, 1 por prótesis mecánica y 1 por trombosis venosa profunda con factor de riesgo permanente. 14 pacientes llevaron como tratamiento acenocumarol, 2 heparina de bajo peso molecular y 1 apixaban. Un total de 8 pacientes necesitaron un cambio de tratamiento, 4 de ellos cierre de orejuela izquierda y 4 interrumpieron el tratamiento. Las causas fueron 3 hemorragias digestivas graves y 8 alto riesgo de sangrado. En este caso tampoco se encontraron diferencias significativas entre aquellos con indicación de anticoagulación que llevaron tratamiento anticoagulante y los que no, ni entre los que llevaron tratamiento anticoagulante y necesitaron cambio de tratamiento y los que no. De todos modos, existía una tendencia a no anticoagular pacientes de mayor edad e índice de comorbilidad. Además, destacó que los pacientes que no necesitaron cambio llevaban mayor tiempo en hemodiálisis. Respecto a las complicaciones hemorrágicas, debemos añadir que ocurrieron en 7 pacientes, de los cuales 6 estaban anticoagulados y 1 sin anticoagular. Todas ocurrieron en varones, eran de mayor edad y con mayor comorbilidad, y que fueron principalmente cutáneas y gastrointestinales. Queremos resaltar que no tuvimos ningún accidente cerebrovascular ni hemorrágico ni trombótico. Y para finalizar, realizamos un subanálisis de los pacientes con fibrilación auricular. Significativamente, los pacientes con fibrilación auricular tenían mayor edad que los que no tenían. Además, los pacientes que no recibieron tratamiento fueron más mayores, con más porcentaje de mujeres y mayor comorbilidad. No hubo diferencias significativas en la prescripción de tratamiento anticoagulante y el score CHA2DS2. Paradójicamente, aquellos que recibieron tratamiento anticoagulante tenían mayor riesgo de sangrado que los que no lo recibieron, según el score Hasbled, de forma significativa. En esta diapositiva observamos a la izquierda un diagrama de cajas en la que los pacientes con fibrilación auricular tenían mayor edad que el resto de pacientes en hemodiálisis, y a la derecha se observa que los pacientes con tratamiento anticoagulante tenían mayor riesgo de sangrado. En relación con aquellos pacientes que han sangrado, no se observaron diferencias significativas, aunque se observa mayor tendencia a sangrar en pacientes varones con mayor comorbilidad. Cabe destacar las altas puntuaciones en índice de Charlson en pacientes con fibrilación y sangrado. No se observaron diferencias en cuanto a CHA2DS2 ni Hasbled. Y como conclusiones finales, resaltar que la principal etiología para anticoagular fue la fibrilación auricular, en la que existieron diferencias significativas en relación con la edad. Los pacientes en hemodiálisis con indicación de anticoagulación tenían mayor edad y comorbilidad que los que no tenían indicación. Sin embargo, a mayor edad y comorbilidad se estimó administrar tratamiento anticoagulante sin llegar a la significatividad. El perfil de paciente con complicaciones hemorrágicas se correspondió con el de varón de mayor edad, con mayor comorbilidad y en tratamiento anticoagulante, aunque sin alcanzar la significación estadística. En la decisión de no anticoagular, se priorizó la mayor edad y la comorbilidad, de forma no significativa frente al riesgo de sangrado, aunque en los pacientes con o sin sangrado no existieron diferencias significativas en cuanto a Hasbled. Dada la ausencia de eventos embólicos en nuestra muestra,
Cabe situar un límite para no anticoagular en aquellos pacientes con mayor riesgo hemorrágico, aunque son necesarios más estudios. Muchas gracias por su atención. Buenos días. Mi nombre es Francisco Valga, nefrólogo del Hospital Negrín en Las Palmas de Gran Canaria. Y el título de mi presentación es Hipocloremia como marcador pronóstico de la función renal en pacientes con fracaso renal agudo y hemodiálisis intermitente. Experiencia en una unidad de cuidados intensivos. Introducción. Recientemente la hipocloremia está siendo valorada como factor pronóstico en insuficiencia cardíaca y en enfermedad renal crónica, aún no en hemodiálisis. Más aún, se han realizado estudios de tipo cohorte en pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos que nos sugieren que existe una relación de este anión con su pronóstico. Sin embargo, no se tienen muy claros los mecanismos subyacentes. Se postula que existe una relación entre la hipocloremia y la activación neurohormonal, ya que en estas circunstancias aumenta la secreción de renina. Además, también se considera que la hipocloremia es una manifestación de la resistencia a los diuréticos. En otras palabras, pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva de muy difícil manejo. Otra posibilidad es la existencia de un vínculo entre la hipocloremia con la inflamación, una vía que está siendo explorada por nuestro grupo en un estudio que actualmente se encuentra en revisión por pares. Por ello, tras evaluar que detrás de toda esta compleja interacción entre la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal, ya sea aguda o crónica, se encuentra frecuentemente este anión. Nos planteamos la posibilidad de estudiar si sus niveles séricos, al ser un reflejo del funcionamiento tubular, podría tener una relación en el pronóstico de los pacientes que presentaron fracaso renal en la unidad de cuidados intensivos de nuestro hospital y que requirieron hemodiálisis intermitente, un tipo de paciente específico que solemos manejar habitualmente y de manera conjunta tanto nefrólogos como intensivistas. Realizamos un estudio de tipo cohorte retrospectivo, cuyos criterios de inclusión fueron fracaso renal en la UMI, que requirieron hemodiálisis intermitente, una N de 62 pacientes durante el 2020. Los criterios de exclusión fueron pacientes ya pertenecientes a los programas de hemodiálisis crónica o de diálisis peritoneal. Se registraron características basales de los pacientes, niveles de cloro sérico en el momento de su ingreso por urgencias. Se dividió la muestra en dos grupos, tomando en cuenta la mediana de los niveles de cloro sérico, que fue de 100 miliequivalentes litro, perteneciendo al grupo 1, o de cloro bajo, los que tuvieron menos de 100 miliequivalentes litro, y al grupo 2, o de cloro alto, a los que tuvieron más de 100 miliequivalentes litro. El seguimiento se hizo hasta el alta del hospital y se valoró su estado final como recuperación, enfermedad renal crónica o éxitos. Dentro de los resultados, como vemos en la tabla 1, la muestra de nuestro estudio tuvo una mediana de edad de 65 años. La mayoría fueron varones con una alta prevalencia de diabetes mellitus, con una mediana de creatinina basal de 1,15 miligramos de decilitro, e inflamados, medidos a través de índice neutrófilo linfocito de 9,37 e índice plaquetas linfocito de 196, probablemente en relación con su motivo de acudir al servicio de urgencias. En toda la muestra, un 25% recuperó su función renal, otro 25% se quedó con algún grado de enfermedad renal crónica y un 48% fue éxito. En esta diapositiva podemos apreciar que al dividir a los pacientes según la medida de cloro, no hubo diferencias significativas en cuanto a edad, sexo, presencia de diabetes, ni en los niveles de creatinina basal y en urgencias. Tampoco hubo diferencias en cuanto a su estatus inflamatorio. Sí, como es lógico, hubo diferencias en los niveles de sodio, siendo más bajos en los pacientes con niveles de cloro más bajo, valga la redundancia, y viceversa.
Finalmente, lo más interesante, como podemos ver, fue que hubo un menor porcentaje de pacientes recuperados en el grupo con el cloro más bajo, así como también un mayor porcentaje de éxitos. Estos hallazgos se aprecian mejor en la figura 1, donde los pacientes que se quedaron con algún tipo de enfermedad renal crónica o que fueron éxitos tuvieron unos niveles de cloro más bajos que los que recuperaron su función renal. Discusión y conclusiones. El cloro es un factor pronóstico emergente en insuficiencia cardíaca y en enfermedad renal crónica, no en hemodiálisis, al menos por ahora. No está claro el papel del cloro. ¿Acaso se trata solo de un hallazgo o quizá tenga alguna implicancia terapéutica? Aún no lo sabemos. Y a falta de más estudios, con un número mayor de muestras, los niveles bajos de cloro en el momento del ingreso a urgencias podrían considerarse como posibles marcadores pronósticos de la función renal en los pacientes con fracaso renal agudo que requirieron hemodiálisis intermitente en la unidad de cuidados intensivos de nuestro hospital. Por último, quería agradecer a mis compañeros nefrólogos e intensivistas de nuestro hospital por su labor diaria a pie de cañón. También a todo el personal de nuestros centros de hemodiálisis Avericum por su colaboración. Muchas gracias. Bueno, empezar con las preguntas. Yo no sé si yo es que no he visto preguntas. Yo no sé si tú has visto, Emma, alguna pregunta. De momento no han llegado preguntas y os animamos a que hagáis preguntas. Tenéis debajo la entrada en el chat para poder ver las preguntas. Nosotros las veremos y las trasladaremos a los ponentes. Pues yo tengo unas cuantas preguntas para para Nuria Monil. Nuria, me gustaría saber, bueno, tú sabes que yo estoy también trabajando con el tema de la térmica en mi zona, pero me gustaría saber cuál es la visión que tú tienes de la aplicación práctica y de la extensión de esta tecnología, así como la importancia de la medición del flujo tangencial después de los procedimientos que son sometidos a las fístulas, bien sea por una ATP o bien por una colocación de un stent. Hola, buenas tardes. Por nuestra parte, lo que hemos estado haciendo es hacerle seguimiento a estos pacientes, no solo cogerlos pre y postquirúrgicamente, sino que también hemos tomado las 3 o 6 meses y hemos seguido la evolución de estos pacientes para ver el cambio, que esto lo estamos haciendo en un estudio transversal para ver si nos aporta más información y podemos llegar a hacer este cálculo a tiempo futuro, ¿no? Entonces, realmente el estudio de esta tecnología como herramienta consideramos que puede llegar a ser muy práctico, ¿no? Porque realmente no es operador dependiente, la formación que se requiere para utilizarlo es mucho menor. Es una técnica que no es invasiva, es mucho más rápido que, por ejemplo, realizar una ecografía, que ya es muy beneficiosa, ¿no? Y bueno, nos parece que a largo plazo puede tener una aplicabilidad muy elevada. Pero, ¿y el coste? ¿Cómo lo ves? El coste realmente es muy bajo. Es una cámara que, por supuesto, tiene un precio, pero comparado con la mayoría de dispositivos médicos es bastante inferior. Entonces, que un servicio de hemodiálisis pueda emplear una cámara con esta o con el algoritmo que se requiera y se desarrolle a futuro, es algo que nos parece que puede ser alcanzable para la mayoría de servicios y que por lo tanto tiene aplicabilidad para ellos. Yo lo veo antes de llegar al diálisis. Para mí creo que la importancia de esta tecnología es clave a la hora de elegir la implantación de un acceso vascular y luego el seguimiento hasta que es utilizada por primera vez. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, nosotros no lo empleamos previa, es decir, no hemos hecho toma de decisiones previas a la creación de la fístula, sino que es más un tipo de análisis comparativo, ¿no? El pre y el postquirúrgico, pero por supuesto parece que tiene como técnica aplicabilidad en ambos sentidos. Y finalmente una pregunta que es que, bueno, ¿qué pasará cuando se implanten las nuevas técnicas endovasculares mediante las técnicas de Evelyn-Q y las del elipsis? ¿Cómo crees que es una fístula endovascular? Claro, esa es la pregunta del millón, ya lo sé, por eso te vas.
Estás muy buena. La pregunta del millón. Pues, hombre, claro que puede tener efecto, ¿no? Pero teniendo en cuenta el desarrollo del flujo que va a suponer, como debería ser similar al que obtenemos de forma quirúrgica, seguramente la técnica debería servirnos de igual manera, debería ser aplicable igual, pero claro, habría que compararlo, ¿no? Si hay alguna diferencia entre hacer un paciente quirúrgicamente o de forma endovascular, por supuesto. Muy bien, muchas gracias, Nuria. Emma, ¿tienes alguna pregunta? Yo a Nuria le quería preguntar respecto a la presentación que ha hecho de la simulación computacional. Me ha parecido entender que los cálculos parten de un estudio previo de resonancia. A partir de ahí, o sea, se hacen todos los cálculos con las fórmulas matemáticas, etcétera. Bueno, van por dos partes, ¿no? Primero necesitamos hacer la resonancia al paciente para obtener la geometría. Es decir, hacemos esa resonancia y luego hay un conjunto de técnicas que lo que nos permiten es obtener una geometría, un modelo tridimensional, y eso lo podemos convertir a una malla de lo que comentaba con los triangulitos. Sí. Luego, las fórmulas que se aplican en esos triángulos son estándares, un tipo de procedimiento que nos aporta la ingeniería. Entonces, según la conformación que tengamos en cada paciente y los datos de entrada que le proporcionamos, el resultado de esas ecuaciones será diferente, ¿no? Entonces, los datos que le proporcionamos nos vienen por la geometría, nos viene por parte de la resonancia, y luego toda la información de los flujos del paciente nos viene por la parte de la ecografía, ¿no? Y esto lo que nos permite es hacer la combinación de ambas. Perfecto. Bueno, ¿No han entrado preguntas aún? Nada. Pues yo tengo una pregunta para Iván. Iván no está, ¿o sí? Sí. Hola, Iván. Bueno, enhorabuena por la presentación. Yo tengo una duda. Vosotros las guías de la SEN de creación de acceso vascular no las aplicáis al 100%, ¿verdad que no? Lo dices por los diámetros que no son... Efectivamente. Sí, es que van muy justos, van justitos. Yo tenía dos preguntas. ¿Quién elige el emplazamiento? Eso por un lado. Y la segunda, si las fístulas tienen lo que se llama la permeabilidad primaria, desde que se hacen hasta que se utilizan por primera vez, si han sufrido algún procedimiento para mantener la permeabilidad. Y esa es una pregunta que quizás es importante de cara a la evolución de la... La indicación, o sea, nosotros hacemos el mapeo prequirúrgico y somos nosotros quienes establecemos o quienes sugerimos a los cirujanos qué tipo de acceso crear. El mismo día de la intervención, el cirujano hace también una ecografía al paciente y al final es él el que acaba decidiendo el tipo de acceso que crea, pero en la mayor parte de las veces sí que es cierto porque que coinciden con nosotros. Y con respecto a si las fístulas han tenido algún tipo de intervención, hemos tomado en cuenta todas las fístulas nativas que se han creado y no hemos tenido en cuenta si la maduración ha sido asistida o no ha sido asistida. Hemos tomado en cuenta el global de las fístulas. Pues para el futuro yo creo que es importante porque depende, la longevidad de la fístula depende de esos procedimientos, la permeabilidad primaria y luego la secundaria, es decir, probablemente la primaria sea muy buena, pero la secundaria sea muy baja y de hecho el resultado lo tienes al cabo de 90 días, ¿verdad? Sí. Sí, sería muy interesante la verdad incluir esos resultados. Pues yo creo que sí. Emma, no, yo únicamente una pregunta. ¿Habéis encontrado alguna diferencia en cuanto a lo que son fístulas humerocefálicas y humerobasílicas a la hora de nada? Hemos tomado, humerobasílicas realmente únicamente tenemos dos. Entonces no las hemos tomado en consideración a la hora, porque nos suponían un número muy pequeño. Fíjate, nosotros todo lo contrario, tenemos más humerobasílicas que radiocefálicas. Sí. Es curioso. Cada sitio es diferente. Sí. Claro. Sí.
Emma, seguimos sin preguntas. Sí, en el chat todavía no ha entrado ninguna. Yo tengo una pregunta para el doctor Struch. Sí. Con respecto a los resultados finales, la conclusión final, donde bueno, pues parece ser que el hecho de no anticoagular a pacientes que tienen realmente indicación y no tener ningún caso de un cuadro embolígeno, pues bueno, pone otra vez encima de la mesa la controversia de realmente hasta qué punto tenemos en pacientes en hemodiálisis, aunque haya indicación, realmente anticoagular, a sabiendas de que son generalmente pacientes que se anticoagulan un día sí y uno no, y que además el riesgo hemorrágico es alto. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto? Y luego, además, ¿qué opinión te merece la utilización que en algunos casos se dice de poner en pacientes los nuevos anticoagulantes orales? Pues bueno, muchas gracias ante todo. Buenas tardes. Y respecto a los nuevos anticoagulantes, a ver, estamos ante una falta de ensayos clínicos y por tanto, a ver, la evidencia apunta a que van mejor, que producen menos sangrados y bueno, que en principio se debería recomendar, pero claro, estamos ante una falta de ensayos y por tanto, pues habrá que esperarse hasta que salga un ensayo que lo recomiende. En relación nosotros a cuando decidimos anticoagular y cuándo no, pues también como hay una falta de evidencia, lo que nos estamos dejando llevar es por la experiencia y por la comorbilidad y el paciente, pues si tiene una alta edad, si tiene un índice de Charlson elevado. De hecho, lo que queríamos mostrar es que hemos utilizado el score Hasbled y no sale significativo, pero al revés. O sea que los pacientes que deberían de sangrar son los que hemos anticoagulado, pero después a los pacientes que han sangrado volvemos a hacer la comparación y no nos sale que tenían un Hasbled significativamente mayor. Por tanto, es más dejarse llevar por el aspecto del paciente, la comorbilidad en sí en general, y no tanto con los ítems. Sí, muy bien. Yo tenía aquí, yo creo que aquí el doctor Struch ha puesto un hot topic en el tema de la anticoagulación. Totalmente, sí señor. Totalmente, yo creo que, bueno, yo tengo varias preguntas, pero bueno, por razones de tiempo voy a hacer un par de ellas. Vamos a ver. Lo primero es que la warfarina o el acenocumarol no tiene ni un solo ensayo clínico en diálisis. Ni uno. Y sin embargo, el apisaban ya tiene varios, ¿vale? Entonces yo creo que lo de los ensayos clínicos tampoco hay ninguna evidencia de la anticoagulación en el procedimiento dialítico, que tampoco hay ningún ensayo al respecto. Pero sí que es cierto que nos encontramos ante, sobre todo yo creo que es un tema de financiación, porque yo no sé si a vosotros quién os autoriza el uso del apixaban, por ejemplo, o el dabigatran, si es la farmacia del hospital o si lo podéis prescribir libremente. Esa es mi pregunta. En principio lo revisa el inspector. Tenemos únicamente un paciente y no hemos tenido complicaciones en ese sentido. Pero ni hemorrágicas ni trombóticas. ¿Cómo? Si os lo han facilitado, o sea, nosotros es que nos los niegan todos. Sí, sí. Sí, nos los niegan y yo creo que mejor que el Sintrom es cualquiera de estos fármacos, los nuevos sacos. Eso yo creo que por tema de seguridad mucho mayor. Pero bueno, es una opinión personal. Pero el tópico es fantástico, es un tema apasionante y que nos daría para horas de discusión. Por tiempo y premura, brevemente yo voy a hacer una breve pregunta o una breve consideración al doctor Francisco Valga. El sodio, la diferencia en cuanto a la concentración de sodio entre los grupos, de alguna manera también podría justificar los hallazgos, los resultados del estudio. Y justamente ese análisis lo hicimos, pero nos daba... el sodio obviamente va de la mano con el cloro, siempre. Entonces, sería un dato interesante para otro artículo ver si realmente todo esto influye. El cloro es el más predominante, el sodio es más predominante que el cloro. Yo creo que es fundamental hacer ese estudio. Yo a mí me gusta añadir ahí a esta comunicación es que vamos a ver, el cloro es la reina de los iones.
Entonces, hasta ahora hemos visto que la hipovolemia causaba isquemia cortical. Mi pregunta es al doctor Valga, ¿qué tipo de sueros han estado usando en la reanimación de estos pacientes? ¿Se han usado cloruro sódico estándar o han utilizado un isosmolar tipo isofundina o plasmalite? Bueno, en la unidad de cuidados intensivos lo que se suele usar en los hospitales es suero salino. Vale. Pues a lo mejor hay que cambiar. Hay que cambiar. Exacto. Hay que cambiar. Esa es la cuestión. Esa es la pregunta también, pasando al isosmolar, que es el plasmalite que corrige uniformemente el sodio y el cloro. Efectivamente. Porque el salino tiene 156.000 equivalentes de sodio y de cloro. Y eso es una importante carga. Bueno, yo creo no sé si nos quedan más minutos. No, yo creo que estamos acabando ya, ¿no? La ronda de preguntas. Nos han dicho ya que estamos en tiempo. Sí. Yo creo que esta primera tanda ha sido espectacular. Muy buena. Muy buena, los ponentes excepcionales, temas de debate, puntos muy calientes en nuestra nefrología actual. Y bueno, darles la enhorabuena a todos sin excepción. Y bueno, a Nuria, pues la enhorabuena por el premio que le acaban de dar a la mejor comunicación del tema. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a quedaros todos. Para la siguiente tanda, porque la siguiente tanda tampoco se viene atrás, tampoco es mala, es muy buena también. Efectivamente. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marta Arias, trabajo en el Servicio de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital Clínic de Barcelona y hoy os presentaré los resultados de nuestro estudio de fragilidad, la población que tenemos en hemodiálisis e intentaré responder esta pregunta. ¿Es posible revertir la fragilidad en este tipo de pacientes y las estrategias que nosotros hemos implantado para intentar conseguirlo? Yo creo que es ampliamente conocido el progresivo envejecimiento de nuestra población en diálisis que nos están llevando a estas cifras de fragilidad que tiene una serie de consecuencias, con lo cual esto requiere un cambio de paradigma en la atención de esta población en hemodiálisis para lograr un mejor cuidado de estos pacientes. El objetivo que nos planteamos en este estudio fue analizar los efectos de la implantación de un programa de valoración de fragilidad y el resultado de las intervenciones que pusimos en marcha. No nos quisimos focalizar únicamente en la fragilidad funcional, quisimos ir más allá y evaluar también lo que es la fragilidad nutricional y la cognitivo-emocional, y esto fue un trabajo interdisciplinar. Para ello diseñamos un checklist que, como veis, trabajamos varios profesionales, desde el médico que miraba básicamente comorbilidades, si ese paciente estaba catalogado como crónico complejo en los centros de salud, pasando por enfermería que valoraba el riesgo social mediante la escala de Gijón y realizaba el test de Fried, que está ampliamente aceptado para la población en diálisis, con estos 5 ítems en los que si el paciente cumple 1 o 2 se cataloga como prefrágil y si cumple 3 ya el paciente es catalogado como frágil. No valora comorbilidades, estos criterios de Fried, con lo cual, como digo, hicimos el índice de Charlson y tampoco valora deterioro cognitivo, por lo que decimos realizar el test de Pfeiffer. Las auxiliares sanitarias miraron riesgo de caídas y también actividades básicas de la vida diaria mediante el índice de Bartel, y enfermería, actividades instrumentales de la vida diaria mediante el test de Laut. Con esto, si nos vamos ya a los resultados, incluimos 135 pacientes, se realizó un seguimiento durante 18 meses en los que básicamente lo que quisimos ver es qué pasaba basal y finalmente a nivel funcional y a nivel nutricional. Las características basales de nuestra población en diálisis son las habituales y fijaros que teníamos un índice de Charlson de 6.5. Ya yéndonos a resultados de fragilidad, un 25% de nuestra población se catalogó como frágil por estos criterios de Fried y un nada especial 46% como prefrágil. No nos llamaron la atención el riesgo de caídas tan elevado para la población frágil, pero fijaros que casi un 50% de la población prefrágil también tenía un riesgo alto de caídas, mientras que la población catalogada como no frágil, un 40% tenía un riesgo
medio de caídas. Hablando de dependencia, para actividades instrumentales de la vida diaria, un 22% de los pacientes tenía una dependencia de moderada a total, mientras que para actividades básicas de la vida diaria un 28% tenía una dependencia también de moderada a total. De cara al seguimiento funcional realizado por nuestra fisioterapeuta, que tengo que comentar que tenía unas horas limitadas en nuestra unidad de diálisis, llevaba a cabo para la evaluación funcional la batería SPPB, que mediante un test de equilibrio, de velocidad de la marcha y de la fuerza somos capaces de catalogar al paciente el estado funcional del paciente de una forma muy sencilla. Es una escala que nos da una puntuación de 0 a 12, siendo 12 la puntuación más alta con la que está el paciente mejor. De esta forma, por debajo de 8 funcionalmente los pacientes están mal, y teníamos un 34% de los pacientes con un estado funcional bajo o medio, mientras que se catalogaban funcionalmente como estaban bien un 31% de los pacientes. Nuestra fisioterapeuta lo que hizo es que en función de los resultados estableció una pauta de ejercicios que el paciente tenía que realizar, que podía ser tanto intradiálisis como en su domicilio. Y con esto lo que pudimos ver, como digo, los pacientes fundamentalmente hacían ejercicio cardiovascular con este tipo de pedalier, y lo que nos costó mucho fue implantar el programa de fuerza, dado que el paciente necesitaba acompañamiento para realizar estos ejercicios, con lo cual los resultados que conseguimos a nivel funcional no fueron nada aceptables. Los pacientes, de hecho, como veis, empeoraban a nivel de capacidad funcional, y los que estaban bien funcionalmente, de hecho, no se consiguieron mantener. A nivel nutricional, nuestra nutricionista se basaba en los scores nutricionales de MIS y valoración subjetiva global para catalogar a los pacientes como con riesgo nutricional alto, moderado o correcto estado nutricional. Veis que estamos utilizando este código de colores como si fuera un semáforo, y también calculaba si el paciente tenía desgaste proteico energético. En función de esto establecía una serie de actuaciones y el seguimiento y la periodicidad del seguimiento. Con esto lo que se consiguió es que los pacientes que nutricionalmente estaban correctos, de hecho, aumentaran, y los pacientes que tenían un score nutricional ya en riesgo de malnutrición, de hecho, bajara el porcentaje. Y en el caso de los que estaban peor nutricionalmente, por lo menos prácticamente se mantuvieran estables. Respecto al seguimiento cognitivo emocional, tengo que decir que conseguimos una incorporación de una psicóloga ya casi al finalizar el estudio, y lo que vimos por el test de Pfeiffer es que casi un 14% de los pacientes presentaban deterioro cognitivo, algún tipo de deterioro cognitivo, y estos son los resultados que tuvimos con el test EED respecto a tristeza y ansiedad. Respondiendo a la pregunta de si somos capaces de revertir esta fragilidad en diálisis, claramente tenemos que emplear recursos para esto. Nosotros, para poder dar una atención individualizada a los pacientes después de las valoraciones nutricionales y utilizar todos estos recursos, conseguimos que nuestro nutricionista trabajar exclusivamente en el servicio de nefrología y no fuera compartida con otros servicios. Estamos trabajando en que la fisioterapeuta, dados los resultados que hemos tenido a nivel funcional, se afiance su situación en el servicio de nefrología, dado que los mejores resultados que estuvimos con el test SPPB fue combinando ejercicios de fuerza y cardiovascular. Aumentamos los recursos de enfermería para cubrir la parte que consideramos más peligrosa respecto al riesgo de caídas, que es la desconexión, y claramente hay que trabajar en estos ratios paciente-enfermería para mejorar los cuidados, y como digo, conseguimos la incorporación de una psicóloga que actualmente está a 20 horas, pero la intención es poder ampliarlo en un futuro. Se mejoran estructuras y ayudas dinámicas, y la intención es incorporar voluntarios para ayudar a todos estos profesionales. Ya finalizando,
concluyendo, el paradigma de la calidad asistencial al paciente con enfermedad renal crónica ha cambiado, requiriendo una atención que aporte valor a los cuidados, y son necesarios modelos de gestión que incluyan evaluación de la fragilidad de la práctica clínica diaria y proporcionen los suficientes recursos, como hemos dicho, de nutricionista, fisioterapeuta, psicóloga, y trabajar estas ratios de enfermería para mejorar los cuidados. Bienvenidos, soy Marta Argiles-Huguet y hoy os voy a hablar del estudio piloto de aplicación de la realidad virtual para el manejo del dolor y la ansiedad anticipatoria en pacientes de hemodiálisis. Para ello me gustaría primero introduciros la parte emocional de lo que representa la punción de la fístula arteriovenosa para hemodiálisis, que es el factor más determinante del éxito o del fracaso de los programas de hemodiálisis, pero a la vez puede generar un dolor y una ansiedad que se repite en cada sesión. También dejamos introducir el concepto de la realidad virtual. Es un entorno tridimensional que nos va a permitir una inmersión a una experiencia en una realidad simulada creada por un hardware y un software que nos van a permitir crear un mundo sensorial y extraernos de una realidad para sumergirnos en otra de más experiencial. Como bien os decía, en la parte esta de la punción de la fístula que genera este dolor y esta ansiedad, esto lo que nos va a comportar es una gran percepción del estrés. El estrés es una de las variables más negativas que pueden modificar la calidad de vida del paciente antes, durante y después del tratamiento. Cuando nuestro cuerpo padece estrés, lo que hace es segregar una gran cantidad de una hormona que lo que nos va a hacer es parar todo lo que sería alterar el sistema inmunológico y en consecuencia todos los otros sistemas. Este concepto, esta estructura, ya nos hablaba Robert Adler y Nicholas Cohen en 1975 en su concepto de la psiconeuroinmunología, y nuestra intención va a ser que con la realidad virtual podamos trabajar encima de este estrés. ¿Cómo? A través de la distracción. Vamos a querer que el paciente se distraiga. La distracción nos va a permitir una influencia positiva en síntomas como es el dolor, la presión arterial, la ansiedad, la angustia, entre otros. Nos va a permitir cambiar el foco de la atención y concentrarnos en estímulos más interesantes y más agradables. A la vez también nos va a favorecer el conocimiento de nuestro manejo de las emociones para poder crear nuestras propias estrategias de afrontamiento. Nuestra hipótesis es que la realidad virtual mejorará la percepción del dolor a las funciones en los pacientes de hemodiálisis y contribuirá a reducir la ansiedad, mejorará la experiencia del paciente en este proceso y, por lo tanto, favorecerá la adherencia en el tratamiento. El objetivo será analizar el efecto de la realidad virtual sobre la percepción del dolor y la ansiedad ante la punción del acceso vascular en los pacientes de hemodiálisis, y deciros que es el segundo estudio experimental sobre la realidad virtual en personas de hemodiálisis que se hace en el mundo. Para ello, hemos hecho un estudio piloto con diseño intrasujeto. Se han analizado los resultados de 69 sesiones de hemodiálisis con realidad virtual que se han aplicado a 25 pacientes en tratamiento de hemodiálisis del Hospital del Mar, antes y después. Los criterios de inclusión son personas mayores de 18 años en tratamiento de 3 sesiones semanales de hemodiálisis con tratamientos de igual o mayor a 3 horas, sin impedimentos visuales ni alteraciones psiquiátricas y que hayan firmado el consentimiento informado. Es muy importante destacar que este procedimiento de la realidad virtual se tiene que llevar a cabo con el protagonismo tanto de psicología como de los médicos, como de las enfermeras, como de las auxiliares de enfermería. Todo este equipo, junto y bien coordinado, hará posible esta intervención. Se analizan las siguientes variables. Antes nos referimos al hecho de que le preguntamos al paciente qué es lo que va a predecir y después cuál ha sido la realidad que ha vivido después de la aplicación de la realidad virtual. Las variables se van a analizar prompts, resultados reportados por pacientes a través de la predicción del dolor que cree que va a tener prepunción y qué percepción del dolor real ha tenido postpunción a través de la escala con cara revisada, FPS, la percepción de la ansiedad a través de una escala Likert antes y después de la punción, y como medida indirecta objetiva de ansiedad y dolor vamos a tomar las medidas de tensión arterial y de frecuencia cardíaca. Todo ello se han utilizado unas gafas de realidad virtual Pico G2 4K ofrecidas por la empresa SIOS, que también nos ha ofrecido el programa de entretenimiento atencional y relajación Bajo el Mar. Todo este procedimiento, desde la preparación enfermería, introducimos las gafas, la punción hasta que sacamos las gafas, tiene una durada aproximada de unos 15 minutos. Vamos a intentar ver si podemos enlazar
con lo que sería ese fondo marino. Ese fondo marino donde tendremos que elegir ese animal que nos proponga el ejercicio. Lo vamos a elegir fijando la mirada encima del animal y ganaremos, nos dará la oportunidad de ganar unos puntos. A continuación, también tendremos lo que será la parte de esta paciente donde podemos escuchar ese sonido marino envolvente que también nos decía enfermería qué bien que les había ido el poder ir escuchando este sonido mientras realizaban la punción, les relajaba también a ellas. Aquí tenemos el ejemplo también de uno de los pacientes que pudimos ir acompañando durante todo el proceso. Los resultados hemos encontrado significancia en la disminución del dolor en los pacientes después de la aplicación de la realidad virtual y también como medida objetiva ha habido una significancia de la disminución de la tensión arterial en reposo. Por lo tanto, podemos decir que la realidad virtual disminuyó la percepción de dolor y de ansiedad relacionada con la punción del acceso vascular, que la realidad virtual es fácil de aplicar y aporta beneficios tanto para las enfermeras como para el paciente y que se requieren de estudios más amplios que confirmen estos resultados y favorezcan la aplicación de las nuevas tecnologías en aquellos campos del ámbito sanitario que produzcan ansiedad y o angustia. Muchísimas gracias por vuestra escucha y por vuestro tiempo. La presente comunicación oral lleva por título Barreras y facilitadores de actividad física y ejercicio en hemodiálisis, estudio exploratorio en pacientes y sus cuidadores, Good Renal. El nivel de actividad física de los pacientes en hemodiálisis es bajo y los programas de ejercicio en estos pacientes son efectivos, seguros y factibles, pero su implantación clínica es escasa. El objetivo de este trabajo, como parte del proyecto Good Renal, es explorar qué barreras, necesidades y facilitadores existen para el incremento del nivel de actividad física en pacientes en hemodiálisis y en sus cuidadores. Se realizaron una serie de cuestionarios exploratorios. Se crearon por parte de un grupo de expertos de diversos países europeos, Suecia, Grecia, Bélgica y España. Los cuestionarios señalaban una serie de barreras, necesidades y facilitadores a las que se llegó por consenso por el grupo de expertos. Cada uno de esos ítems llevaba una escala tipo Likert de 5 puntos, donde 1 era totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Los pacientes contestaron mediante el método de entrevista durante la sesión de hemodiálisis. Ellos mismos señalaron a un cuidador o un familiar que respondiera a través de entrevista telefónica. Esta es una imagen de los cuestionarios realizados en diversos idiomas. Se muestra un cuestionario para pacientes sobre sus necesidades y barreras percibidas para la realización de actividad física y ejercicio, con una pequeña introducción, unos datos básicos de si el paciente realiza ejercicio o no en el momento actual y la serie de ítems a la que se llegó por consenso es la que tiene que señalar como totalmente de acuerdo 5, totalmente en desacuerdo 1 o entre medias en esa escala de 5 puntos. En los cuidadores el cuestionario tiene una introducción similar, esta versión es la de español, se pregunta por necesidades y barreras que son percibidas por ese cuidador formal o no formal del paciente en hemodiálisis respecto al incremento de la actividad física y contestan también a la serie de ítems a la que se llegó por consenso entre todos los expertos de diversos países. Estos cuestionarios se tradujeron para ser utilizados en centros de Suecia, Bélgica, Grecia y España. En España, en el Hospital de Manises, contestaron 40 pacientes en hemodiálisis crónica, 20 hombres y 20 mujeres. La mediana de edad fue 72 años, con un rango de entre 30 y 83. Los cuidadores fueron un total de 40 personas que eran familiares, cuidaban más o menos a sus pacientes con distintos grados de dependencia y en total se entrevistaron a 25 mujeres y a 15 hombres.
Esta diapositiva resume los resultados. Si nos fijamos en los pacientes, las barreras que se señalaron como que estaban más de acuerdo los pacientes fueron la fatiga, el dolor y la desmotivación como impedimentos para aumentar el nivel de actividad física o el ejercicio. Las necesidades que percibían los pacientes era saber qué podían hacer y que tuvieran el apoyo de alguien para ayudarles en ese incremento de actividad física o en esa realización de ejercicios. Y los facilitadores que señalaron fueran poder realizar el ejercicio en el hospital durante la sesión de hemodiálisis, que percibieran la ayuda y el apoyo del médico y o de la enfermera, que estuvieran seguros de que era bueno para ellos y también de que fuera una actividad divertida. Por otro lado, los cuidadores señalaron las barreras similares a las que señalaron los pacientes, la fatiga, el dolor, la desmotivación, pero también señalaron que era una barrera el hecho de que el paciente no pudiera hacer una actividad debido a la propia enfermedad. Como necesidades, los cuidadores señalaron que era necesario saber qué podían hacer los pacientes, al igual que habían señalado anteriormente, así como el apoyo de alguien que les ayudara. Y señalaron que era importante conocer qué ventajas tenía para ellos ese incremento de actividad física o de ejercicio. Por otro lado, si nos fijamos en los facilitadores, los mayoritariamente señalados por estos cuidadores entrevistados fueron la realización de ejercicio en el hospital durante la sesión de diálisis, la ayuda también del personal sanitario de la unidad de diálisis, el estar seguro de que era bueno para ellos y el que fuera divertido. En conclusión, los pacientes señalan la fatiga, el dolor y la falta de motivación como barreras más destacables para la realización de ejercicio. Y la realización de los programas en el hospital con el apoyo del personal y que les entretengan, piensan que facilitarían esa realización de ejercicio. En este sentido, el proyecto Good Renal ya ha visto en estudios previos anteriores que el uso de la realidad virtual como un juego no inmersivo en el que el paciente interactúa con la pantalla durante la diálisis sí que había provocado aumento de adherencia y parece que esto es lo que señalan los pacientes en estas entrevistas, lo cual nos hace pensar que tendrá una buena aceptación cuando tengamos el programa. Por otro lado, si nos fijamos en los cuidadores, parece que es necesario educar a los familiares en que es idóneo, es necesario, en que pueden realizar ejercicio, que la limitación no está tanto en la enfermedad o en la edad, sino en esas ganas de hacer algo más y en la adaptación de la actividad que hagan para que se sientan capaces de realizar ese pequeño incremento de actividad adaptado a la edad y a la situación del paciente. Esto parece que podría favorecer que desde casa, desde el propio ambiente familiar, se apoyara al paciente a la realización o al incluirse en el futuro proyecto de Good Renal con el estudio piloto en el que se implementará la plataforma. Estamos esperando también a unir todos los datos del resto de países, ya que esto solo mira a los pacientes españoles y esta plataforma nace con un espíritu europeo e incluso global para que pueda ser utilizado en cualquier país del mundo. En la imagen tienen mi correo electrónico y tienen también la página web de Good Renal, goodrenal.eu, donde se podrá acceder a los avances que vayamos alcanzando en los distintos hitos a lo largo del proyecto que tiene lugar desde el 2020 a 2023. Gracias. Mi nombre es Mariluz Sánchez, de la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo, y voy a hablarles de valoración del estado de sarcopenia según la clasificación del Grupo Europeo en pacientes muy ancianos en hemodiálisis. ¿Qué es la sarcopenia? La primera definición se establece en 1988 en una conferencia sobre estado nutricional y composición corporal y se define como una condición clínica caracterizada por la pérdida de masa muscular y fuerza asociada al envejecimiento. Es, por tanto, un proceso inherente a la edad. Vamos perdiendo masa muscular en función que envejecemos.
De hecho, hablamos de una sarcopenia primaria como esta, inherente a la edad, pero además tenemos una sarcopenia secundaria que se debe a otros procesos como el reposo prolongado, situaciones de enfermedades crónicas, aumento del catabolismo, tumores, inflamación o procesos de desnutrición. ¿Qué ocurre en el enfermo renal? Nuestra población suele ser una población muy añosa que tiene muchas comorbilidades asociadas que hace que permanezcan grandes estancias de reposo hospitalarias, tienen alteración o cambios hormonales, cambios inmunológicos con un aumento de las citoquinas proinflamatorias, hay un desgaste proteico energético con una disminución de ingestión de proteínas, hay una alteración del balance musculoesquelético, una disminución de la síntesis de proteínas y una mayor destrucción de proteínas, y la diálisis per se hace que algunos autores hablen de nuestros pacientes como sarcopenia urémica. El diagnóstico es complicado, ya que depende de la población que se estudie y del criterio diagnóstico que se utilice, pero en el 2010 el Grupo Europeo sobre Sarcopenia para Personas Mayores establece un algoritmo diagnóstico que parte de edad avanzada mayor de 65 años y centra el diagnóstico en baja masa muscular. Este algoritmo diagnóstico es redefinido en el 2019, sale una nueva guía de este consenso europeo en el que ya se van a establecer la medida de la fuerza muscular como presarcopenia, la confirmación de sarcopenia mediante masa muscular y la sarcopenia grave mediante los test de rendimiento físico, estableciéndose un nuevo algoritmo diagnóstico sobre el que vamos a trabajar. Los objetivos, por tanto, de nuestro estudio: analizar la incidencia de sarcopenia en pacientes muy ancianos en hemodiálisis según los criterios establecidos recientemente por el Grupo de Trabajo Europeo sobre Sarcopenia en personas en edad avanzada, y valorar la utilidad de este algoritmo diagnóstico en nuestra población. Hicimos un estudio descriptivo observacional de corte transversal con 60 pacientes de 3 centros de diálisis de la Fundación Renal con criterios de inclusión mayores de 75 años, 3 meses en diálisis, que puedan realizar los test físicos y que firmen el consentimiento. Esto avalado por el Comité de Ética de la Fundación Jiménez Díaz. Estudiamos como variables principales las 7 variables marcadoras de sarcopenia según el algoritmo diagnóstico. En la primera fase encontramos la búsqueda o sospecha clínica de sarcopenia, donde pasaríamos a nuestros pacientes la encuesta SAR, que es una encuesta muy fácil de 5 preguntas para ellos. La confirmación de la sarcopenia se realizaría mediante la medida de fuerza, en miembros superiores con dinamometría, en miembros inferiores con la realización de 5 sentadillas. La confirmación de sarcopenia nos vendría dada por la medida de masa muscular, en nuestro caso por bioimpedancia, y diagnosticaríamos sarcopenia grave según la realización de los test físicos. Uno de ellos es la velocidad de marcha, otro levantarse de una silla, andar 6 metros y sentarse, la prueba TUG, y por último la batería de pruebas SPPB. ¿Qué tenemos de resultados? Bueno, el 68% de nuestra población fueron varones, la media de edad 82 años, principal etiología nefropatía diabética. Nos vamos a esta tabla que nos define la media de valores de las variables marcadores de sarcopenia y la frecuencia de sarcopenias identificados según los puntos de corte. Estos son los valores cuantitativos en los que no nos vamos a parar porque nos vamos a centrar en los valores cualitativos, es decir, cuántos pacientes son identificados sarcopénicos mediante la encuesta SAR. Son un 30% de la muestra, tenemos como sarcopénicos probables un 75% identificados con dinamometría, un 88% identificados con sentadillas, habría un 40% de pacientes que serían sarcopénicos si tenemos en cuenta la variable bioimpedancia, y graves, sarcopénicos graves, de un 37 a un 75% según la prueba que utilicemos, siendo el 75% del SPPB la prueba más restrictiva. Vamos a volcar estos datos al algoritmo diagnóstico, a la suma de los diferentes pasos. Según el algoritmo diagnóstico de 4 pasos, hemos visto que tendríamos un 30% de pacientes identificados como probablemente sarcopénicos por el SAR. Si a estos pasamos las pruebas de fuerza en miembros superiores e inferiores, el total, ese 30%, tendrían pérdida de fuerza. Y si pasamos la bioimpedancia, hay un 10% de los pacientes que no quedarían clasificados como sarcopénicos. El 20% del total de la muestra tendrían sarcopenia confirmada. Todos ellos serían sarcopénicos severos.
Según la propia guía, nos dice que la prueba SARC es una alternativa a la sospecha clínica. Como nuestros pacientes son muy mayores y están en hemodiálisis, vamos a presuponer que sospechamos sarcopenia, con lo cual no vamos a pasar la encuesta SARC. Vamos a hacer directamente la medida de fuerza. Hemos visto que según sea en miembros superiores y o inferiores, el 97% de ellos consideramos como sarcopénicos probables. Si pasamos la bioimpedancia, ahora ya el 40% del total de la muestra nos daría como sarcopénicos confirmados. Nos llama la atención que solo sea un 40% de sarcopénicos confirmados, teniendo en cuenta que de todos este 37% serían graves. Creemos que la bioimpedancia está infraestimando el diagnóstico de sarcopenia en nuestros pacientes. Por eso proponemos un algoritmo diagnóstico en 2 pasos, en el cual consideraríamos ya sarcopénicos a este 97% de pacientes que no tienen fuerza, ya que a este 97%, si les pasamos los test físicos, hasta un 78% serían sarcopénicos severos, no podrían realizar los test físicos. Así podemos concluir que la encuesta SARC nos parece que es poco específica para nuestros pacientes, solo identificaría los casos graves. Nos parece que las medidas de masa muscular por bioimpedancia van a infraestimar el diagnóstico de sarcopenia, y esto puede ser porque se ven influenciadas por el estado de hidratación de nuestros pacientes. Y tenemos que tener en cuenta que los pacientes en diálisis pueden conservar la masa muscular, pero puede que la fuerza y la funcionalidad esté afectada, ¿no? Por lo cual pensamos que una evaluación en 2 pasos, valoración de fuerza y gravedad, va a ser más simple y más informativa para valorar la prevalencia de sarcopenia en nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención. Hola. Seguimos con el turno de preguntas de este segundo bloque de la mesa de hemodiálisis. Y en principio, bueno, han sido todos los temas muy interesantes y bueno, en principio vemos que todavía no han entrado preguntas. Animo a las personas que hayan estado oyendo las ponencias que se animen a hacer preguntas, porque estoy segura que las habrá. Yo, mientras se anima a la gente, una pregunta que me ha surgido en la presentación de Marta Arias es, ¿ha habido algún tipo de intervención en los cuidadores de los pacientes o todas las intervenciones se han hecho solo en los pacientes? En los Me cuidadores, refiero a lo que es Emma, ejercicio, dice, funcionalidad, etcétera, etcétera. No, es el siguiente paso, ¿vale? Es el siguiente, me encanta esta pregunta que haces, porque bueno, cada vez le estamos dando más valor a lo que es la opinión del paciente. El paciente no está solo, muchas veces él por sí mismo, como tú habrás enfocado la pregunta. No, lo intentamos empoderar, pero ese empoderamiento muchas veces viene por parte del cuidador y el siguiente paso es involucrar. De hecho, es un proyecto en el que estamos ahora, involucrar más a los cuidadores para optimizar estos resultados, ¿no? Y de hecho, bueno, no solo los cuidadores, sino no sé si se ha visto al final, vamos a intentar trabajar con voluntarios también. Sí, ¿vale? Porque nuestro problema y los resultados subóptimos que hemos tenido a nivel funcional es porque tenemos las horas que tenemos con la fisioterapeuta y para trabajar la fuerza, y creo que está Eva Segura conectada y estará de acuerdo, es fundamental tener un apoyo porque los pacientes se tienen que guiar. Si tiene sistemas como los que tiene ella, pues es más fácil, ¿no? A través de un monitor y que les guíe para hacer los ejercicios, pero nosotros por ahora todos solo los tenemos en papel y es difícil que sigan a no ser que estén acompañados. El papel de los cuidadores iría por aquí o el de los voluntarios, ¿no? Para fortalecer ese ejercicio, el cumplimiento de ese ejercicio de fuerza, porque con cardiovascular no llegamos. Claro. Yo es que tenía 2 preguntitas para Marta, que la verdad es que le felicito. Hola, Secondino. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No sé, a mí me parece que la iniciativa es espectacular. Sinceramente, os felicito enormemente. Lo que sí, claro, es que empleas muchos recursos. Y mi pregunta es, si esto no lo podemos empezar en la enfermedad renal crónica, en los estadios ya... Sí, no, es lo que hay que hacer. De hecho, ya sabéis que hay una iniciativa ahora llamada Free List, de intentar
empezar toda esta valoración de fragilidad mediante una encuesta más sencillita, con solo 5 preguntas ya desde consultas externas. Esto hay que trabajarlo antes. Ya yo creo que en hemodiálisis llegamos un poco tarde. Yo estoy fundamentalmente en diálisis, estoy también en consulta ERCA y ya tenemos pensado intentar trabajarlo desde ahí. Pero si ya los recursos que tenemos son pocos en hemodiálisis, hay que trasladarlos también a la consulta, ¿no? Y no es fácil. Yo creo primero viene, para obtener recursos tienes que dar datos y eso viene por demostrarlo. Ya hay muchos artículos que lo demuestran, estos estrados de baja funcionalidad, de peor estado nutricional, porque al final va todo ligado, ¿no? Es como la última presentación que ha hablado de sarcopenia, entonces hay que trabajarlo todo conjuntamente. Lo ideal, y mi propuesta, consulta conjunta, nutricionista, fisioterapeuta, que es lo que tienen en Londres, con experiencias muy bonitas y que tienen unos resultados fantásticos. En Burela también lo tenemos, ¿eh? Desde hace años. Bueno. Entonces, muy bien, muy bien. Iniciativa también tenemos que seguir la estela de Burela. Muy bien. Sí, sí. Nosotros vamos un poco, queremos llegar, pero no llegamos. Yo no sé si conocéis el estudio BB-Frail que promueve la Unión Europea y que es, yo creo que es una herramienta excelente para este tipo de... muy interesante y que además no solamente te reduce los recursos, sino que implicas al paciente en el autocuidado, que yo creo que al paciente y a su familia. Yo no sé si esto lo habéis contemplado también. No, nosotros no, por el momento no, pero de verdad tendremos que movernos a dispositivos que sean mucho más fáciles, porque como dices tú al final, pues enfermería también da para lo que da, la nutricionista y la fisioterapeuta y la psicóloga igual, y hay que un poco automatizar estas evaluaciones. Mira, en diálisis el paciente está un día que no viene a diálisis, ese día hay que aprovecharlo y hay que implicar a él, a su familia en el tema de... Sí, definitivamente, era un proyecto inicial que era meternos en el mundo de la fragilidad y ya hemos visto que se puede optimizar mucho esta evaluación. De esa manera va siguiendo Burela. Siempre siguiendo tu estela. Siempre. Así me gusta. Yo tengo una pregunta para Marta Argilés. Todavía no han entrado preguntas, así que vamos a aprovechar a seguir nosotros. Sí. Buenas tardes. Hola, Marta, ¿habéis visto si habéis encontrado alguna diferencia en cuanto a la puntuación de los pacientes que llevan poco tiempo en diálisis y por lo tanto ese estrés, esa ansiedad, ese dolor, cuando se les canaliza la fístula es lógicamente mayor? Y bueno, todos sabemos que a medida que va pasando el tiempo, el paciente, bueno, pues la zona de la piel se endurece, el paciente ya más o menos lo asume. ¿Habéis visto diferencias en cuanto a la puntuación pre-post? No marcamos si el paciente justo había llegado, ¿no? Es una de las variables que siempre hemos dicho que deberíamos mejorar, porque la intención sería hacer un estudio mucho más ambicioso y poder tener un grupo control y un grupo experimental, pero sí que los pacientes que sabíamos o que a mí la enfermería me comentaba, las enfermeras, mira Marta, este señor lleva poco tiempo, o una mujer que también llevaba muy poco tiempo y venía con mucha ansiedad, sí que vimos resultados inmediatos al conectar las gafas de realidad virtual y fue la verdad precioso ver cómo reducían esa ansiedad, y algunos te decían ya vamos por la primera, ¿no? Solo, y quizá ya habíamos hecho la segunda punción y por lo tanto se habían ahorrado el padecimiento de una de ellas. Muy bien. A mí personalmente me parece ideal ese proceso. Y la verdad, yo lo que tengo que preguntar si ese proceso es muy costoso o no. Esa es mi pregunta. El tener la herramienta de realidad virtual. Sí. Esa es la pues pregunta. Esto es dependiendo de la empresa y del convenio que se pueda establecer con el hospital. ¿Quién anda ahí? Boicot. Algo pasa. Venga. Ahora. Dime, Marta. La industria con el tema del precio. Claro. Pues bueno, sería que las empresas que comercializan estas gafas se pueden llegar a acuerdos bien buenos. Nosotros en el caso de SIOS realmente nos prestaron todo el material y la verdad es que la intención hubiera sido tener muchas más gafas,
pero bueno, fue cuestión de también hablarlo con ellos y de bien seguro que nos ofrecerán más gafas si queremos hacer este estudio mucho más ambicioso. Entonces, sé que a nivel privado unas gafas de este tipo más todo el entorno ronda un precio de unos 1.000 euros, pero dura todo un año, ¿eh? Las gafas ya son tuyas. O sea que se puede amortizar perfectamente y la verdad es que tienes un montón de entornos para trabajar con los pacientes. Oye, y posibilidades. ¿Vuestro gerente tuvo algún apoyo logístico positivo hacia vosotros o no? Nuestro gerente del hospital nos dio todo el apoyo y todo el ánimo posible. Y la enhorabuena. Pero tuvimos muy buen soporte. Eva, ¿te conectas con el vídeo o solamente vamos a...? ¿Te puedes conectar con el vídeo, Eva? Hola, Eva, ¿qué tal? Hola, Eva. Perdonad, es que estoy en ruta, me pillaba con algo que no podía... pero no pasa nada, ya estoy, tenía problemas con el audio, disculpad. No, el problema es que no hemos visto tu presentación. Hemos visto al final se nos bloqueó un poco la plataforma, pero bueno, en principio... Pues todo ha ido igual, yo también estaba bloqueada, era mi persona. Bueno. Pues... Es que yo me he quedado a medias. Sí. Bueno. A ver, si tú tienes una pregunta... Venga, pues Ana, secundino, lanza la pregunta. No, es que yo no tengo preguntas para ella. Es que se quedó bloqueada justo en la discusión, en los resultados. Eva, en principio, lo siento, Eva. ¿Cómo crees que podemos aumentar la motivación, que al fin y al cabo es uno de los factores... que los pacientes parece ser que necesitan para hacer el ejercicio? ¿Qué tipo de intervención podemos hacer ahí? ¿Qué se os ha ocurrido a vosotros para ese factor? Bueno, yo creo que llevo mucho tiempo implantando programas de ejercicio y a lo mejor el hecho de por primera vez comenzar a hablar con los pacientes y preguntarles, aunque parece que debería ser el principio, no lo había hecho nunca. Entonces, lo que estamos viendo con los distintos proyectos que llevamos entre manos, bueno, que tiene cada uno sus motivaciones y escucharles para que lo que les ofrezca sea personalizado es importante, muy importante. Por ejemplo, algo tan sencillo como cuándo prefiere hacer el ejercicio. Por ejemplo, durante una sesión de diálisis, si prefiere al inicio, si prefiere al final, si es gente que cuando viene se duerme, algo tan sencillo como eso que nunca pues nada. Es verdad que de forma clásica, por ejemplo, el tema del ejercicio siempre estaba centrado en las 2 primeras horas. Luego, poco a poco, estamos haciendo estudios y viendo que es seguro hacerlo en todo momento. Entonces, escuchar al paciente creo que sería una clave desde el punto de vista del paciente. Y luego, pues, imagino que también mucho trabajo de grupo con las unidades de diálisis para que sea una realidad y no algo marginal y de investigación como lamentablemente en muchos casos sigue siendo esto de la rehabilitación intradiálisis. Muchas gracias, Eva. Yo solamente, Eva, ¿vosotros tenéis algún tipo de enfermera de referencia o algo así para la hora de orientar a los pacientes para el ejercicio y qué tipo de ejercicio o no? En nuestro caso ahora mismo no, pero estamos en contactos con otros centros que ya pues conocen lo que hacemos y a través de cursos de SEDEN o de otros congresos han contactado conmigo y tengo esperanzas porque bueno, yo empecé picando piedra, ¿no? Casi era difícil. Pero yo soy fisioterapeuta, entonces a una fisioterapeuta, a un nefrólogo, a una enfermera le sonaba muy raro. Yo tengo mucha esperanza, primero, por ejemplo, con esta mesa en el Congreso de la SEN, un movimiento que es imparable. Y sí que me da la sensación que esto, movido por enfermería, estoy pensando en Ana Junqué, en Tarrasa, que trabajó con Vicente Esteve y hizo ahí su tesis, movido por enfermería, esto
aunque ellos hay compañeros que apoyan más que otros, es imparable y tener a alguien de referencia ahí es necesario. Convencer y que se crea el personal de enfermería que esto no es un capricho de 4 que estamos investigando, sino que esto es muy bueno para sus pacientes. Sí. Vamos a ver, yo estoy completamente, absolutamente de acuerdo contigo que esto es el espacio, no solamente para el fisioterapeuta, si me apuras, para el profesor de educación física. Ya sé que a lo mejor meto un dedo en la llaga, pero yo creo que tenemos espacio para todos. Sí, yo te digo la verdad, yo cuando me formé en esto empecé en Grecia y allí había un máster. Yo creo que esto es un posgrado, sea para quien sea. Llámalo Exercise Physiologist, que lo llaman en el mundo, pues eso, anglosajón, fisioterapeuta, licenciado de educación física, eso es un posgrado. Yo compartí espacio y conocimiento con enfermeros, con licenciados, con fisioterapeutas, y aquí el importante es el paciente, el importante no soy yo, claro, no eres tú. Claro. Lo haga quien lo haga. Yo se lo digo a mis alumnos, yo trabajo de profesora y digo, mirad, o lo hacéis vosotros o lo hará otra persona. Aquí lo importante es el paciente. Me da igual quien lo haga, siempre que lo haga con conocimiento y para un beneficio y no arriesgando nada. Muchas gracias, Eva. Es que nos avisan que estamos en tiempo. Que estamos en fuera de tiempo, pero yo no quiero cerrar la mesa sin hacer una rapidísima pregunta a Mariluz. A ver, Mariluz, hemos visto que entre los pacientes que habéis analizado hay pacientes que tienen disminución de fuerza, pero su masa muscular se conserva, no tienen disminución de masa muscular. En estos casos, ¿el tipo de intervención que hacéis en los pacientes es la misma? ¿Es diferente? ¿Qué tipo de intervención? ¿Cómo diferenciáis la intervención en este tipo de pacientes que en principio son diferentes? Pues mira, brevemente, por favor, Mariluz. Brevemente, por favor. Estudio de sarcopenia está dentro de un compendio de estudios también de mi tesis doctoral, ¿no? Y hemos llegado un poco a ver que los pacientes mayores en hemodiálisis, la palabra sarcopenia da igual que nos refiramos a dinapenia o a sarcopenia, porque realmente lo que importa es que el paciente tenga función, que pueda realizar función física. A mí me da igual que un paciente tenga masa muscular medida por bioimpedancia si luego no puede ponerse de pie, si no puede andar, si no puede hacer las actividades de la vida diaria. Con lo cual, nosotros lo que queremos decir en este estudio es que nuestra población, quizás lo que determine la intervención, tenga que ser no la masa muscular, sino la fuerza. Y en el momento que se pierde la fuerza, comenzar con la intervención, ¿no? Por eso vemos en los resultados que hay un 97% de los pacientes que no tienen fuerza frente solo a un diagnóstico del 40% que no tienen masa muscular, ¿no? Eso es un poco inconcluente, porque si no tienen fuerza ya no tienen movilidad, ya no andan, ya no pueden realizar su actividad. Estamos llegando tarde, ¿no?, al diagnóstico de sarcopenia con la masa muscular. Con lo cual, actuamos igual en todos los pacientes. Nosotros tenemos también un programa de ejercicio en la FRIAD. El grupo de apoyo tiene profesionales, CADIF, profesionales educadores físicos que trabajan en sala con nuestros pacientes y estamos teniendo muy buenos resultados, pero a todos los niveles. No trabajamos solo a aquellos pacientes que ya se pueden diagnosticar como sarcopénicos con masa muscular, sino cualquier paciente que quiera entrar en el programa de manera preventiva se evalúa, se ve si puede realizar el programa y se actúa con él. Evidentemente, en aquellos pacientes que tienen pérdida de masa muscular, pues se obtienen resultados sobre ella, pero en todos. Actuamos muy bien. Muchas gracias, Mariluz. Nos han avisado de que ya estamos fuera de tiempo, 5 minutos. Bueno, pues solamente un comentario. ¿Me dejas un comentario? Es que, Mariluz, perdóname, pero es que no es lo mismo enfocar a un paciente que tiene dinapenia que un paciente que tenga dinapenia más masa muscular disminuida. Es un concepto completamente distinto. Diferente. Pero bueno... Claro. Y eso, por supuesto, y la sarcopenia también se trata con la nutrición. Hemos visto que hay muchas maneras de tratar la sarcopenia, por supuesto, pero la intervención tiene que ser en la dinapenia, no solo en la sarcopenia. Sí, por supuesto, pero es diferente. Estoy con Secundino. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ha sido una mesa en general buenísima y todas las presentaciones han sido de una enorme calidad. Y bueno, la verdad es que ha estado muy bien. Muchas gracias a todos y enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Adiós, Marta. Un abrazo. Adiós, Marta. Adiós, Mariluz. Adiós, Marta. Adiós. Un placer. Marta, a las 2. Adiós, Secundino. Adiós.